¿Alguna vez has sentido que alguien cercano tiene una influencia negativa en tu vida, pero no logras identificarlo claramente? En Mateo 7:15, Jesús nos advierte: cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Este versículo es un recordatorio poderoso de que no todo lo que parece bueno lo es, y que debemos estar atentos a las señales que revelan una maldad oculta. Hoy vamos a descubrir cómo identificar 14 señales claras que pueden indicar que una persona malvada está cerca de ti, para que puedas proteger tu corazón y tu espíritu. ¿Estás preparado para aprender a discernir con sabiduría y apoyarte en la luz de Dios? No te pierdas ni un detalle. A veces las personas que forman parte de nuestro entorno muestran actitudes o comportamientos que despiertan una inquietud en nuestro interior. Sin embargo, no siempre es fácil interpretar esas señales. Jesús nos lo advirtió en Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas. Ellos se presentan con apariencia de bondad, pero en su interior habitan intenciones oscuras. Este versículo no es solo una advertencia, sino una invitación a reflexionar profundamente sobre la verdadera naturaleza de quienes nos rodean. Aunque muchos pueden aparentar ser amables, sus corazones podrían estar lejos de la bondad. Es interesante cómo la maldad rara vez se presenta de forma evidente. Si lo hiciera, sería mucho más sencillo identificarla y protegernos. Pero en cambio, suele esconderse detrás de sonrisas cálidas y palabras agradables, mientras opera silenciosamente para causar daño, división y destrucción. En la Biblia vemos un ejemplo claro en la historia de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús. A simple vista, Judas parecía un seguidor comprometido, alguien que compartía las enseñanzas y milagros de Jesús. Sin embargo, en su interior albergaba ambiciones egoístas y traición. Su apariencia externa no mostraba la verdadera oscuridad que residía en su corazón, hasta que finalmente entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Este trágico ejemplo nos enseña que las apariencias engañan y que incluso quienes están más cerca de nosotros pueden tener intenciones ocultas. El problema radica en que muchas veces queremos confiar. Nos resistimos a creer que alguien a quien consideramos un amigo, un colega o incluso un familiar pueda actuar con maldad. Nos decimos a nosotros mismos que quizá estamos exagerando, que esa persona no puede ser tan mala, pero la Biblia nos insta a ser sabios y discernir. En 1 Samuel 16:7, cuando Samuel debía elegir al futuro rey de Israel, Dios le dijo: el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Este versículo nos recuerda que no podemos quedarnos en la superficie. Debemos ir más allá de lo visible para encontrar la verdad. Quizás ahora te preguntes: ¿cómo puedo discernir la maldad en una persona cuando está tan bien disfrazada? La respuesta no siempre es simple, pero las Escrituras nos ofrecen la sabiduría necesaria para identificar las señales. Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña que los frutos de una persona revelan su verdadera naturaleza. Jesús lo explica con claridad en Mateo 7:16-17. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Esto significa que, aunque alguien pueda ocultar su carácter durante un tiempo, sus acciones eventualmente hablarán más fuerte que sus palabras. Imagina que tienes un jardín. Al principio, todas las plantas pueden parecer similares, pero con el tiempo algunas comienzan a dar frutos dulces, mientras que otras producen frutos amargos o dañinos. Las personas son iguales. Al observar sus patrones de comportamiento, podemos identificar si lo que producen en nuestras vidas es paz, amor y confianza, o si por el contrario nos dejan con dudas, conflictos, problemas y dolor. Esto no significa que debamos juzgar apresuradamente, pero sí que debemos ser sabios y prudentes al evaluar a quienes dejamos entrar en nuestras vidas. Una forma poderosa de discernir la maldad es prestar atención a los patrones de manipulación. Las personas malvadas suelen ser expertas en presentar una imagen idealizada de sí mismas,
adaptando sus palabras y acciones para ganarse nuestra confianza. Sin embargo, en su interior, su objetivo es aprovecharse de nuestra vulnerabilidad. Vemos un ejemplo de esto en la historia de Absalón, el hijo del rey David. Según 2 Samuel 15, 2-6, Absalón se posicionaba estratégicamente a las puertas de la ciudad para ganarse el favor del pueblo, mostrándose como alguien preocupado por la justicia. Pero su verdadera intención no era ayudar, sino usurpar el trono de su padre. Este relato nos recuerda que la maldad no siempre se presenta de forma agresiva. A menudo se disfraza de bondad y generosidad para alcanzar fines egoístas. Además, es importante reconocer que las personas malvadas suelen usar las emociones como herramienta de manipulación. Pueden hacernos sentir culpables por sus propias acciones o problemas, haciéndonos creer que somos responsables de su bienestar o felicidad. En realidad, esto es una táctica para controlarnos y desviarnos de nuestras prioridades. La Biblia nos insta a no caer en este tipo de trampas. En Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa que debemos protegernos emocionalmente y no permitir que otros nos desvíen del camino que Dios ha trazado para nosotros. Debemos recordar que las personas malvadas no pueden mantener su fachada para siempre. Tarde o temprano, sus verdaderos colores salen a la luz, especialmente cuando enfrentan situaciones que no pueden controlar. Tal vez sea una reacción desmedida ante una crítica constructiva, una respuesta egoísta en un momento de crisis o un comentario que revela sus verdaderas intenciones. Estos momentos son clave para prestar atención y actuar con sabiduría. A pesar de todo esto, es fundamental tener presente que nuestra lucha no es directamente contra las personas, sino contra las fuerzas del mal que operan detrás de ellas. Efesios 6:12 lo explica con claridad. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este versículo nos invita a enfrentar estas situaciones con discernimiento espiritual y no solo confiando en nuestras propias fuerzas. Un ejemplo actual de cómo discernir este tipo de dinámicas podría ser alguien en tu entorno laboral que constantemente genera conflictos o divisiones. Puede que en apariencia se muestre amable y servicial, pero detrás de esa fachada está creando tensiones, hablando mal de otros o promoviendo la competencia desleal. En situaciones como esta, debemos buscar la guía de Dios para saber cómo actuar sin caer en provocaciones ni resentimientos. La oración y la meditación en la palabra de Dios son fundamentales para mantenernos firmes y no dejarnos influenciar por estas actitudes negativas. En este proceso, también es importante rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe y nos ayuden a discernir con claridad. Proverbios 27:17 dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Esto significa que al mantenernos en compañía de personas piadosas, podemos obtener la sabiduría y el apoyo necesarios para afrontar estas situaciones difíciles. Por último, nunca debemos olvidar que, aunque la maldad pueda parecer fuerte y dominante, no tiene el control final. Dios siempre tiene la última palabra y su justicia prevalecerá. Romanos 12:19 nos recuerda: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este recordatorio nos libera del peso de intentar resolverlo todo por nuestra cuenta y nos invita a confiar plenamente en la soberanía de Dios. Al reflexionar sobre la máscara que muchas personas malvadas llevan, recordemos que no estamos solos en este desafío. Dios nos ha dado las herramientas necesarias para identificar, protegernos y enfrentar la maldad con sabiduría y gracia. Mantén tu corazón cerca de Él, busca su dirección en cada paso que des y confía en que su luz siempre triunfará sobre la oscuridad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo ciertas personas pueden afectar tu vida de maneras que no comprendes del todo? A veces, el impacto de sus palabras o acciones no se siente de inmediato, pero poco a poco dejan una huella en tu corazón y en tu mente. Es como una semilla plantada en la tierra que con el tiempo empieza a crecer.
sin que te des cuenta de que está ahí. Esta influencia puede ser tanto para bien como para mal, y es aquí donde debemos estar alerta. Jesús nos advirtió en Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes con apariencia de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que no todo lo que brilla es oro, y no todas las sonrisas esconden buenas intenciones. Imagina a alguien que en apariencia parece el amigo perfecto, siempre presente, con palabras amables y gestos de apoyo. Pero si observas con atención, empiezas a notar pequeñas inconsistencias. Tal vez sientes que te manipula sutilmente, que sus consejos no te hacen sentir en paz, o que su presencia genera un malestar inexplicable. Aquí es donde entra en juego el discernimiento espiritual, ese don que Dios nos da para ver más allá de las apariencias. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando Samuel fue enviado a ungir al futuro rey de Israel, Dios le dijo: el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. ¿No es eso poderoso? Nos invita a ir más allá de lo superficial, a buscar la esencia de quienes nos rodean. Ahora bien, tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo desarrollar ese discernimiento? La respuesta está en la palabra de Dios. Jesús nos da una clave en Mateo 7, 16 a 17. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Esto nos enseña que las acciones hablan más que las palabras. Puedes escuchar promesas hermosas, pero si esas palabras no se traducen en acciones coherentes, es hora de prestar atención. Piensa en un árbol frondoso que parece saludable por fuera, pero cuyas raíces están podridas. Al principio todo parece normal, pero con el tiempo las hojas empiezan a secarse, los frutos dejan de crecer y, finalmente, el árbol se derrumba. Así son las personas que ocultan intenciones malvadas. Pueden mantener la fachada durante un tiempo, pero tarde o temprano su verdadero carácter sale a la luz. Y aquí está el desafío. ¿Seremos capaces de verlo antes de que cause un daño irreparable? Tal vez hayas experimentado esto en tus relaciones personales, en el trabajo o incluso dentro de tu propia familia. Personas que aparentan preocuparse por ti, pero que en realidad buscan controlarte, manipular tus decisiones o aprovecharse de tu bondad. La Biblia está llena de historias que nos enseñan sobre esto. Recuerda a Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús. Acompañó al Maestro, escuchó sus enseñanzas y presenció milagros, pero su corazón estaba lleno de codicia y traición. ¿Cómo pudo alguien tan cercano a Jesús caer en la tentación de entregar al Hijo de Dios por unas monedas de plata? La respuesta está en la fragilidad del corazón humano cuando no está anclado en la verdad y la luz de Dios. Por eso es vital que estemos firmes en nuestra fe. Efesios 6:11 nos exhorta: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. La armadura de Dios no es un concepto abstracto, es una guía práctica para proteger nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Se compone de la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Cada pieza es crucial para mantenernos firmes frente a las influencias negativas que intentan infiltrarse en nuestras vidas. Ahora quiero que reflexiones. ¿Has permitido que alguien ocupe un espacio en tu vida que no merece? ¿Has ignorado señales de advertencia por miedo a enfrentar la verdad? Es normal sentirnos vulnerables ante estas situaciones, pero recuerda que no estás solo. Dios está contigo en cada paso del camino, dispuesto a darte la sabiduría y la fuerza que necesitas para discernir y actuar con valentía. No olvides lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón es el centro de tu ser, la fuente de tus emociones, pensamientos y decisiones. Protegerlo no es un acto de debilidad, sino de sabiduría. Es reconocer que tu paz, tu fe y tu bienestar espiritual valen más que cualquier relación que pueda ponerte en peligro. En este viaje de discernimiento, la oración es tu mayor aliada. Habla con Dios,
Cuéntale tus inquietudes, pídele claridad y dirección. Él escucha cada palabra, cada suspiro, cada lágrima, y a través de su palabra te responderá con consuelo y guía. No subestimes el poder de una oración sincera. Es en esos momentos de intimidad con Dios donde se revelan las verdades más profundas. Así que hoy te invito a abrir los ojos del corazón, a no conformarte con lo que ves en la superficie, sino a buscar la verdad que está más allá. Porque al final del día, la luz de Dios siempre brilla más fuerte que cualquier sombra, y esa luz está disponible para ti, para iluminar tu camino y protegerte de todo aquello que busca desviarte de su propósito. ¿Estás listo para caminar en esa luz? Porque Dios está listo para guiarte. A veces, la mayor trampa en la que podemos caer es creer que podemos confiar ciegamente en todos los que nos rodean. La realidad es que incluso aquellos que se presentan como amigos cercanos pueden tener intenciones ocultas. En Mateo 10:16, Jesús nos da un consejo directo. Miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Este versículo nos muestra que la vida está llena de desafíos espirituales y relacionales. No se trata de vivir con desconfianza, sino de cultivar una sabiduría que nos permita identificar cuando alguien no actúa con buenas intenciones. Imagina una relación en la que todo parece perfecto, donde las palabras fluyen con dulzura y las promesas parecen firmes como el acero. Pero, en el fondo, hay algo que no encaja. Tal vez una sensación de inquietud, un detalle que se repite en la forma en que esa persona actúa o responde. Esa inquietud no es casualidad, es una señal que Dios puede estar enviándote para que prestes atención. En Proverbios 14:15 se nos advierte: el ingenuo cree todo lo que se le dice, pero el prudente mira bien por dónde va. No se trata de ser paranoico, sino de tener discernimiento para proteger nuestro corazón y nuestras decisiones. El discernimiento espiritual no es un don reservado solo para unos pocos. Es algo que todos podemos desarrollar si nos mantenemos conectados con Dios. La clave está en observar no solo las palabras, sino los frutos. ¿Qué impacto tiene esa persona en tu vida? ¿Te acerca a Dios o te aleja de tus principios? Jesús fue muy claro en Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conocerán. Las acciones hablan más que cualquier discurso. Alguien puede decir que te aprecia, pero si sus actos te hieren, te manipulan o te hacen sentir menos, esos frutos están diciendo la verdad que sus palabras intentan ocultar. Consideremos la historia de Ananías y Zafira en Hechos 5:1-11. Ellos vendieron una propiedad y decidieron mentir sobre el dinero obtenido, fingiendo que estaban dando todo a la iglesia, cuando en realidad guardaron una parte para sí mismos. Su engaño no pasó desapercibido para Dios. Pedro les dijo claramente: no has mentido a los hombres, sino a Dios. El juicio fue inmediato. Esta historia nos enseña que, aunque una mentira o una intención oculta pueda permanecer en la oscuridad por un tiempo, tarde o temprano será expuesta a la luz de la verdad. Pero, ¿qué hacemos cuando descubrimos que alguien cercano ha estado actuando con maldad o manipulación? La reacción natural podría ser la ira o el deseo de venganza, pero la Biblia nos ofrece un camino diferente. En Romanos 12:19 se nos instruye: no tomen venganza, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto no significa que debamos quedarnos de brazos cruzados mientras otros nos hacen daño, sino que debemos confiar en que Dios es el juez justo que ve y actúa en el tiempo perfecto. Además, es fundamental proteger no solo nuestro corazón, sino también nuestra mente. Las personas malintencionadas a menudo intentan sembrar dudas, inseguridades y miedo. Pero Dios nos da una herramienta poderosa para resistir esas influencias: su paz. En Filipenses 4:7 leemos: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas ni de las personas a nuestro alrededor. Es un ancla que nos mantiene firmes incluso en medio de la tormenta. Ahora bien, tal vez te encuentres en una situación donde sientes que alguien está afectando tu vida de manera negativa. Quizás has intentado ignorarlo,
minimizarlo o justificarlo. Pero hoy, Dios te está llamando a abrir los ojos, a no conformarte con lo que es cómodo o familiar, sino a buscar la verdad, por difícil que sea. Recuerda las palabras de Efesios 5:11. No participen en las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. A veces, el primer paso para sanar es reconocer el daño, enfrentarlo y poner límites saludables. Y no olvides que la oración es tu mayor arma. Habla con Dios, cuéntale lo que sientes, tus miedos, tus dudas. Pídele discernimiento y fortaleza. En Santiago 1:5 se nos promete: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no te dejará solo en este proceso. Él te guiará, te fortalecerá y te mostrará el camino a seguir. Finalmente, quiero recordarte que el propósito de identificar la maldad no es llenar nuestro corazón de rencor, sino de sabiduría y amor. Un amor que sabe protegerse, que entiende que poner límites no es un acto de odio, sino de respeto por uno mismo y por los demás. Jesús nos enseñó en Mateo 10:16 a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Podemos ser amables, compasivos y firmes al mismo tiempo. Podemos amar sin permitir que el mal tenga poder sobre nuestra vida. Así que hoy te invito a reflexionar. ¿Hay alguien en tu vida cuyas acciones no reflejan lo que dice su boca? ¿Estás ignorando señales que podrían ser advertencias de Dios? No tengas miedo de ver la verdad, porque cuando la verdad sale a la luz, también lo hace la libertad. Y como Jesús dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que esa libertad sea tuya hoy y siempre. A veces, las personas que más cerca tenemos son precisamente aquellas que menos esperamos que puedan tener una influencia negativa en nuestra vida. ¿Alguna vez has sentido que algo no encaja del todo en la actitud de alguien? Tal vez una palabra dicha en el momento justo, una sonrisa que no parece auténtica o un gesto que te deja con una sensación extraña en el corazón. Eso no es casualidad. En Mateo 24:4, Jesús nos advierte: cuídense de que nadie los engañe. No es solo una advertencia para los tiempos antiguos, sino un recordatorio eterno para estar alertas, porque la falsedad se disfraza con facilidad. El engaño raramente se presenta de manera obvia. Si lo hiciera, sería simple identificarlo y protegernos. Sin embargo, la verdadera astucia del mal radica en su capacidad para camuflarse entre lo cotidiano. Es como una sombra que se desliza suavemente, sin hacer ruido, hasta que de repente notas que te rodea. En el libro de Génesis 3:1, la serpiente en el Edén era más astuta que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. No se presentó como una amenaza, sino como una voz susurrante, disfrazada de sabiduría y preocupación. Y así es como muchas veces el mal se infiltra en nuestra vida, no con gritos, sino con susurros. Piénsalo. ¿Cuántas veces has justificado comportamientos de alguien diciendo, seguro tuvo un mal día, o no lo hizo con mala intención, cuando en el fondo algo en tu interior gritaba lo contrario? Ese algo es la intuición espiritual, el discernimiento que Dios nos da para protegernos. En el 1 Juan 4:1 se nos dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. No se trata de vivir en desconfianza constante, sino de mantener despierta la conciencia para no ser arrastrados por palabras bonitas que esconden intenciones oscuras. La manipulación emocional es una de las herramientas más sutiles del mal. No se presenta con gritos ni violencia abierta. A menudo llega disfrazada de preocupación, de afecto exagerado o de una falsa humildad. Un ejemplo claro lo encontramos en la historia de Dalila y Sansón, Jueces 16, 4-21. Dalila no necesitó usar la fuerza para destruir a Sansón. Bastaron palabras dulces, caricias y preguntas aparentemente inofensivas para descubrir el secreto de su fuerza. Y una vez que lo supo, no dudó en traicionarlo. ¿Te suena familiar? ¿Has conocido a alguien que bajo la apariencia de cariño solo buscaba debilitarte emocionalmente? Pero aquí está la clave. La verdadera fortaleza no está en evitar a las personas difíciles,
sino en reconocerlas sin que nos destruyan. En Mateo 10:16, Jesús nos da una fórmula poderosa. Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Ser astuto significa ver más allá de las palabras, identificar patrones, prestar atención a los pequeños detalles que otros pasan por alto. Pero ser sencillo implica no dejar que esa astucia se convierta en cinismo. Podemos proteger nuestro corazón sin llenarlo de amargura. Ahora tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo saber si alguien realmente está afectándome de manera negativa? La respuesta no siempre es obvia, pero hay señales que no debemos ignorar. ¿Te sientes constantemente agotado después de hablar con esa persona? ¿Sientes que necesitas justificarte o defenderte más de lo normal? ¿Tu paz se ve afectada? En Filipenses 4:7 se nos promete, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si alguien está robándote esa paz, es hora de prestar atención. A veces, la relación más tóxica no es la que grita, sino la que susurra, la que te hace dudar de ti mismo, la que se disfraza de apoyo pero que en realidad drena tu energía y apaga tu luz. En la Biblia encontramos la historia de Absalón, hijo del rey David, 2 Samuel 15:1-6. Absalón era encantador, carismático y sabía exactamente qué decir para ganarse el corazón del pueblo. Pero su objetivo no era ayudar, sino usurpar el trono de su propio padre. Este relato nos muestra que incluso dentro de la familia o entre amigos cercanos puede haber intenciones ocultas que buscan beneficio propio. No obstante, la buena noticia es que no estamos indefensos. Dios nos ha dado herramientas poderosas para discernir y protegernos. La oración es nuestra primera línea de defensa. En Santiago 1:5 se nos anima: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No subestimes el poder de pedirle a Dios claridad. Muchas veces, cuando estamos confundidos, lo que necesitamos no son más consejos humanos, sino un momento de silencio para escuchar la voz de Dios. Y cuando el discernimiento llega, cuando finalmente ves la verdad, ¿qué haces? La tentación podría ser cortar la relación de inmediato o confrontar a la persona con dureza. Pero la Biblia nos ofrece otro camino. En Romanos 12:21 se nos aconseja: no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Esto no significa tolerar el abuso o la manipulación, sino responder desde un lugar de paz interior, sin permitir que el resentimiento te corrompa. Además, hay un aspecto crucial que a menudo olvidamos. La maldad en los demás puede ser un espejo que refleja nuestras propias heridas no sanadas. A veces, nos aferramos a relaciones tóxicas porque en el fondo creemos que eso es lo que merecemos. Pero Dios nos llama a algo más grande. En Jeremías 29:11 leemos: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Si Dios tiene planes de bien para ti, ¿por qué permitirías que alguien que no comparte ese propósito siga teniendo un lugar en tu vida? Y aquí viene la reflexión final. Identificar la maldad en los demás no es solo un acto de protección personal, es un acto de amor propio y obediencia a Dios. No estamos llamados a salvar a todos de sus propios errores, pero sí a mantener nuestro corazón limpio, libre de resentimiento y lleno de la luz de Cristo. En Efesios 5:8-9 se nos recuerda: porque antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu consiste en toda bondad, justicia y verdad. Así que hoy te invito a hacer una pausa. Reflexiona sobre las relaciones en tu vida. Pregúntate: ¿esta persona me acerca a Dios o me aleja de mi paz interior? ¿Me siento libre o controlado? ¿Me inspira a ser mejor o constantemente me hace sentir menos? No ignora esas respuestas, porque cuando abres los ojos a la verdad, también abres la puerta a la libertad. Y como Jesús dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que esa libertad sea el regalo que hoy decidas aceptar. Es curioso cómo,
A pesar de las advertencias que la vida y la propia Biblia nos dan, tendemos a ignorar las señales. Nos aferramos a la idea de que todos tienen buenas intenciones, que el cariño que recibimos es sincero y que el apoyo que nos ofrecen es genuino. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si detrás de esa sonrisa amable hay una sombra oculta, un propósito que nada tiene que ver con el amor o la amistad? En Jeremías 17:9 se nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Es un recordatorio directo de que no todo es lo que parece, incluso en el corazón humano. Imagina a alguien en tu vida que siempre sabe decir lo correcto, que aparece en los momentos justos, ofreciendo ayuda o palabras de consuelo. Pero algo en su presencia no termina de encajar. Tal vez es un comentario sutil que siembra dudas, o una actitud que, aunque disfrazada de preocupación, te hace sentir pequeño o insuficiente. No estás exagerando. Eso es precisamente cómo actúa la manipulación. No de golpe, sino gota a gota, hasta que sin darte cuenta, estás atrapado en una red invisible. El apóstol Pablo advierte sobre esto en 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La maldad más peligrosa no es la que grita su presencia, sino la que se esconde tras gestos aparentemente inofensivos. Es la que se sienta a tu mesa, comparte tu pan y al mismo tiempo siembra cizaña en tu corazón. Pensemos en el ejemplo de Judas Iscariote. Caminó junto a Jesús, presenció milagros, escuchó enseñanzas directamente de la fuente de la sabiduría divina, y sin embargo, fue él quien lo traicionó por unas monedas de plata. ¿Cómo es posible que alguien tan cerca de la luz elija la oscuridad? La respuesta es simple y aterradora. La maldad no siempre se manifiesta en actos grandiosos. A veces se esconde en pequeñas decisiones diarias, en la envidia no reconocida, en el orgullo no confesado, en el egoísmo justificado. Y aquí es donde entra en juego el discernimiento. No basta con ser una buena persona para protegerse de la influencia de quienes no lo son. Debemos estar atentos, no desde la paranoia, sino desde la sabiduría que proviene de Dios. En Proverbios 4:23 se nos aconseja: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo guardamos el corazón? Observando, escuchando más allá de las palabras, prestando atención a las acciones, porque las palabras pueden mentir, pero los actos rara vez lo hacen. Es importante entender que, a veces, la manipulación se disfraza de necesidad. Hay personas que se acercan no porque quieran compartir su vida contigo, sino porque necesitan algo de ti. Atención, validación, recursos emocionales o materiales. Su presencia se siente como un peso, no como un apoyo, y eso es una señal. En el libro de Nehemías, cuando éste intentaba reconstruir los muros de Jerusalén, enfrentó la oposición de enemigos que intentaban distraerlo de su propósito con falsas intenciones de paz. Nehemías 6:3 dice: estoy ocupado en una gran obra y no puedo bajar. ¿Por qué habría de detener la obra para ir a verlos? Esta respuesta es poderosa. A veces proteger tu corazón significa decir no, mantener tu enfoque, no permitir que la manipulación te desvíe de tu propósito. Pero ¿qué pasa cuando descubres que alguien cercano ha estado manipulándote? La reacción natural podría ser la ira o el deseo de confrontación directa. Sin embargo, la Biblia nos muestra otro camino. En Romanos 12:19 se nos instruye: no se venguen, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No se trata de permitir el abuso o de negar la realidad del daño, sino de confiar en que la justicia final no está en nuestras manos, sino en las de Dios. Esto nos lleva a una reflexión crucial. El verdadero poder no reside en controlar o manipular a otros, sino en tener el control sobre uno mismo. En 2 Timoteo 1:7 leemos: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La fortaleza no está en la dureza del corazón, sino en la capacidad de mantenerse firme en la verdad, de no dejarse arrastrar por la marea de las emociones manipuladas. Tal vez te preguntes: ¿cómo sanar después de haber sido víctima de alguien así?
La respuesta comienza con el perdón, no para liberar al otro de su culpa, sino para liberarte a ti del peso de la amargura. Efesios 4:31 a 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. El perdón no significa reconciliación forzada ni olvidar el daño. Significa soltar el control que esa experiencia tiene sobre ti. Es un acto de coraje, una declaración de que tu paz interior vale más que cualquier rencor. Y finalmente recuerda, cada experiencia, incluso la más dolorosa, puede ser una lección si la dejas ser. No para volverte desconfiado o cínico, sino para hacerte más sabio, más fuerte y más consciente de tu propio valor. En Isaías 43:2, Dios promete: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No estás solo en este camino. Dios camina contigo, guiándote hacia relaciones que nutran tu espíritu y alejándote de aquellas que solo buscan drenarlo. Confía en ese proceso, confía en Él y sobre todo, confía en que mereces rodearte de personas que reflejen la luz que ya habita en ti. A veces, las personas que más cerca están de nosotros son aquellas que llevan consigo intenciones que no alcanzamos a ver de inmediato. Se camuflan detrás de gestos amables, palabras llenas de afecto y una presencia que parece reconfortante. Sin embargo, el tiempo y las circunstancias revelan lentamente la verdadera naturaleza de sus corazones. En Mateo 7:20, Jesús nos recuerda: así que por sus frutos los conoceréis. Las apariencias pueden engañar, pero los frutos de una vida, es decir, sus acciones consistentes a lo largo del tiempo, son imposibles de ocultar. ¿Alguna vez has sentido una incomodidad inexplicable en presencia de alguien, aunque no puedas señalar nada específico que haya hecho? Esa sensación puede ser el discernimiento espiritual en acción. Dios nos ha dado la capacidad de percibir lo que nuestros ojos no pueden ver y nuestros oídos no pueden escuchar directamente. Proverbios 3:5-6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. A menudo, ese pequeño susurro en el corazón es Dios guiándote, advirtiéndote de algo que aún no comprendes por completo. El problema radica en que tendemos a racionalizar nuestras emociones. Nos decimos a nosotros mismos que estamos exagerando, que la persona en cuestión no puede tener malas intenciones, especialmente si se trata de alguien a quien hemos confiado parte de nuestra vida. Pero la Biblia nos enseña a no confiar ciegamente en la apariencia de las cosas. En el 1 Juan 4:1 se nos aconseja: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este pasaje no se refiere solo a líderes religiosos, sino a cualquier influencia que pueda desviar nuestro corazón de la verdad. Imagina una relación en la que te sientes constantemente drenado, donde tu paz se ve interrumpida por dudas, inseguridades o un sentimiento persistente de que algo no está bien. Esto no es normal ni debería ser ignorado. La verdadera amistad, el amor genuino, edifica, fortalece y brinda consuelo, incluso en medio de las dificultades. Primera epístola a los Corintios 13:4-7 describen el amor verdadero. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Si alguien cercano constantemente desafía estas características, es momento de reflexionar profundamente. Además, quienes buscan manipular o controlar a otros rara vez muestran su verdadera cara desde el principio. Prefieren la sutileza, tejen sus redes lentamente, construyendo una dependencia emocional que hace que, cuando finalmente revelan sus verdaderas intenciones, ya sea difícil alejarse. Pero la Biblia nos recuerda que no estamos llamados a vivir en cadenas emocionales,
En Gálatas 5:1 se nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cómo reconocer entonces cuando estás atrapado en una relación emocionalmente dañina? Presta atención a cómo te sientes después de interactuar con esa persona. ¿Te sientes en paz o con ansiedad? ¿Te sientes apoyado o constantemente juzgado? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es un indicador claro de que estás en el lugar correcto. Filipenses 4:7 lo afirma. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Otro signo revelador es el patrón de control disfrazado de preocupación. Frases como "lo digo por tu bien" o "solo yo sé lo que es mejor para ti" pueden parecer inocentes, pero a menudo esconden un deseo de manipulación. En la historia de Sansón y Dalila, en Jueces 16, vemos cómo Dalila utilizó la aparente preocupación y el afecto para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Cada palabra estaba calculada, cada caricia tenía un propósito oculto. Sansón, cegado por la ilusión del amor, ignoró las señales hasta que fue demasiado tarde. Sin embargo, no todo está perdido si descubres que has estado bajo la influencia de alguien así. La conciencia es el primer paso hacia la liberación, y en ese proceso, la oración se convierte en tu refugio más seguro. Santiago 1:5 nos anima: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no solo te dará claridad, sino también la fortaleza para tomar decisiones difíciles. Es crucial entender que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de amor propio y obediencia a Dios. Proteger tu corazón es una instrucción divina, como lo leímos en Proverbios 4:23. A veces, eso significa distanciarse de personas que han demostrado repetidamente que no tienen tu bienestar en mente. No es falta de perdón, es sabiduría. Y para aquellos que temen quedarse solos si se alejan de relaciones tóxicas, recuerden la promesa en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nunca te deja solo, incluso en los momentos más oscuros. Al final del día, la lección más valiosa es que el discernimiento espiritual no se trata solo de identificar la maldad en los demás, sino de cultivar un corazón tan lleno de la luz de Dios que la oscuridad no pueda ocultarse. Efesios 5:8 nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Así que mantén tus ojos abiertos, tu corazón alineado con la verdad de Dios, y recuerda que el verdadero amor nunca manipula, nunca controla y nunca destruye. El verdadero amor, el amor que viene de Dios, siempre construye, siempre sana y siempre libera. Es inevitable que en algún momento de nuestras vidas nos crucemos con personas que, detrás de una fachada encantadora, esconden intenciones poco nobles. Al principio, es fácil caer en su juego, dejándonos llevar por sus palabras amables y su aparente preocupación por nuestro bienestar. Pero el tiempo, aliado de la verdad, termina por revelar lo que estaba oculto a simple vista. Jesús mismo nos advierte en Lucas 12:2-3. Nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que hablasteis al oído en las recámaras, se proclamará en las azoteas. Esta es una verdad poderosa, porque nos recuerda que, aunque alguien pueda disimular sus verdaderas intenciones durante un tiempo, eventualmente sus acciones y palabras los delatarán. Es por eso que debemos permanecer atentos, no con desconfianza hacia el mundo, sino con el discernimiento que proviene de una relación constante con Dios. En Hebreos 5:14 se nos dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este discernimiento no se desarrolla de la noche a la mañana. Es un proceso que crece a medida que profundizamos en nuestra fe y dependencia de Dios.
A veces, el mayor desafío no es identificar a las personas con malas intenciones, sino aceptar lo que ya hemos visto. Nos aferramos a la esperanza de que estábamos equivocados, que tal vez malinterpretamos sus acciones o que, en el fondo, tienen un buen corazón. Pero la Biblia es clara en cuanto a la necesidad de reconocer y apartarse del mal. En 2 Timoteo 3:5 se nos habla de aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No se trata de juzgar a los demás con dureza, sino de proteger nuestro corazón y nuestra paz espiritual. Porque, ¿qué beneficio hay en mantener cerca a alguien que constantemente siembra dudas, conflictos o desconfianza en nuestra vida? Proverbios 13:20 nos da una advertencia sabia. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Las compañías que elegimos tienen un impacto profundo en nuestra mente y corazón. Pensemos en el rey David y su relación con Saúl. A pesar de que David servía fielmente en la corte de Saúl, el corazón del rey estaba lleno de envidia y resentimiento hacia él. Saúl intentó dañar a David en múltiples ocasiones, pero David mantuvo su integridad, confiando en que Dios lo protegería. En 1 Samuel 24:12, David dice: «Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti». Este ejemplo nos enseña que, aunque identifiquemos a alguien con intenciones maliciosas, no estamos llamados a buscar venganza, sino a confiar en la justicia de Dios. Cuando sientas que estás atrapado en una relación que drena tu energía y nubla tu paz, recuerda que tienes el poder de poner límites. Dios no nos llamó a vivir en confusión o angustia constante. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La paz de Dios debe ser el barómetro para nuestras relaciones. Si constantemente te sientes ansioso, manipulado o menospreciado en la presencia de alguien, tal vez sea momento de reconsiderar el lugar que ocupa en tu vida. Además, la Biblia nos ofrece una estrategia clara para tratar con estas situaciones. En Mateo 18:15-17, Jesús nos instruye sobre cómo manejar los conflictos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esto demuestra que Dios valora la confrontación directa y honesta, pero también nos da la libertad de alejarnos si la otra persona persiste en su comportamiento dañino. No obstante, es vital no permitir que la amargura eche raíces en nuestro corazón. El perdón es un mandato divino, no solo por el bien de la otra persona, sino por nuestra propia salud espiritual. Efesios 4:31-32 nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar no significa justificar el mal comportamiento ni permitir que continúe el abuso. Significa liberar tu corazón del peso de la ira y el resentimiento, confiando en que Dios es el juez supremo. Romanos 12:19 nos asegura: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A medida que avanzamos en la vida, es inevitable encontrarnos con personas que desafían nuestra paz y nuestro bienestar emocional. Pero en lugar de vivir con miedo o resentimiento, podemos aferrarnos a las promesas de Dios. Isaías 54:17 declara: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Así que, si alguna vez te sientes atrapado en una relación que oscurece tu luz interior, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, guiándote, dándote sabiduría y fortaleza para tomar las decisiones correctas. Salmo 32:8 es un hermoso recordatorio de su promesa. Te haré entender,
y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mantén tu corazón anclado en la verdad de Dios. Permite que su luz ilumine cada rincón de tu vida, exponiendo cualquier oscuridad que intente infiltrarse. Porque al final del día, la victoria pertenece a quienes caminan en la luz del Señor, confiando en su amor, su guía y su protección inquebrantable. Y es que uno de los puntos de mayor dolor para muchos es la traición. ¿Quién no ha sentido ese golpe invisible que cala hondo cuando alguien en quien confiabas te defrauda? No importa cuán fuerte seas, la traición duele, porque no viene de un enemigo, sino de alguien cercano, alguien a quien le diste un pedazo de tu corazón. Jesús mismo vivió esa experiencia en carne propia cuando Judas, uno de sus 12 discípulos, lo entregó por 30 monedas de plata. En Mateo 26, 48 a 50 leemos: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? ¿Puedes imaginar ese momento? Jesús, sabiendo todo, aún llama amigo a quien está a punto de traicionarlo. Este acto no fue solo una lección de control emocional, sino un reflejo del amor incondicional de Dios, incluso hacia aquellos que le fallan. Pero ¿cómo aplicamos esto en nuestras vidas cuando la traición se siente como una herida que no sana? La respuesta está en comprender que el perdón no se trata de la otra persona, sino de ti. Es soltar la carga para que el dolor no te consuma. Otro dolor que muchos enfrentan es el sentimiento de haber sido utilizados. Tal vez te esforzaste por alguien, diste tu tiempo, tu apoyo, y cuando ya no fuiste útil, fuiste descartado como si nunca hubieras importado. Eso puede quebrar el espíritu más fuerte. Pero aquí es donde la palabra de Dios se convierte en un bálsamo. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto nos recuerda que nuestro valor no está determinado por cómo otros nos tratan, sino por lo que somos ante los ojos de Dios. A menudo, el dolor también proviene de la manipulación emocional. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por algo que no hiciste solo porque alguien supo jugar con tus emociones? Las personas con intenciones maliciosas saben disfrazar sus verdaderos motivos, haciéndote sentir que eres el problema cuando en realidad están controlando la narrativa. Es como lo que sucedió con Absalón, el hijo del rey David. En 2 Samuel 15, 2 a 6, Absalón manipulaba al pueblo de Israel, robándose el corazón de la gente para su propio beneficio. Parecía un líder carismático, preocupado por la justicia, pero su corazón estaba lleno de ambición y engaño. Entonces, ¿cómo te proteges de estas situaciones? El primer paso es reconocerlas. La Biblia nos dice en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto no significa levantar muros impenetrables, sino tener discernimiento, ese sentido espiritual que te alerta cuando algo no está bien, incluso si no puedes explicarlo con palabras. Un dolor más sutil pero devastador es el de la decepción continua, esa sensación de que las personas siempre terminan fallándote. Quizá pienses: ¿por qué doy tanto si siempre acabo lastimado? Pero la Biblia nos enseña a no poner toda nuestra esperanza en los hombres. En Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Esto no significa que no debamos confiar en nadie, sino que nuestra confianza principal debe estar en Dios, porque Él nunca falla. Cuando sientas que ya no puedes más, recuerda las palabras de Jesús en Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En estos versículos no hay promesas vacías. Jesús no promete que el dolor desaparecerá mágicamente, pero sí garantiza descanso para el alma cansada, consuelo para el corazón herido. Y aquí está la verdad más importante: no eres el único que atraviesa estos dolores. Todos, en algún momento, hemos sentido el peso de la traición, el uso indebido de nuestra bondad
o la manipulación emocional. Pero eso no define quién eres. Lo que te define es cómo te levantas, cómo permites que Dios transforme ese dolor en propósito. El rey David, después de enfrentar innumerables traiciones y luchas internas, escribió en el Salmo 34, 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta no es solo una afirmación poética, es una promesa. Dios está más cerca de lo que imaginas, especialmente cuando sientes que tu corazón no puede soportar más. Por eso, hoy quiero que reflexiones en esto. Cada herida que has recibido, cada lágrima que has derramado, no ha pasado desapercibida para Dios. Él las ha visto todas. Y no solo las ha visto, sino que las ha recogido, porque tu dolor importa para Él. En Salmo 56, 8, David dice: tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Imagínalo por un momento, cada lágrima tuya, guardada por el Creador del universo. No estás solo, no estás olvidado. Y aunque la traición y la decepción sean parte de la experiencia humana, la restauración y la esperanza son parte de la promesa divina. Así que levanta la cabeza, guarda tu corazón, pero no lo cierres. Confía, pero con discernimiento. Ama, pero sin perder de vista tu propio valor. Porque al final del día, no se trata de cuánto te han herido, sino de cómo Dios puede usar esas cicatrices para contar una historia de redención y fortaleza que inspire a otros. Y es aquí donde la historia toma un giro que muchos no esperan. ¿Te has detenido a pensar por qué, a pesar de tanto dolor y traición, aún sigues de pie? Tal vez no te des cuenta, pero esa fortaleza que te mantiene en pie no es casualidad. Es la mano de Dios sosteniéndote en silencio, incluso cuando sentías que estabas solo. Es como dice Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has creído que no podías más y aún así al día siguiente te levantaste? Ese no fue solo un acto de supervivencia, fue un testimonio de la gracia de Dios obrando en ti. La vida puede ser implacable, las personas pueden decepcionar, pero hay una fuerza inquebrantable dentro de ti que no proviene del mundo, sino del Creador del universo. Considera la historia de José, vendido por sus propios hermanos, traicionado por quienes deberían haberlo protegido. ¿Te imaginas el dolor? Años de esclavitud, injusticias y abandono. Sin embargo, en Génesis 50:20, cuando finalmente enfrenta a quienes lo lastimaron, José les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿No es eso increíble? Lo que otros planean para tu destrucción, Dios puede usarlo para tu propósito. Y aquí es donde radica el verdadero poder, en comprender que el dolor no tiene la última palabra. No eres definido por lo que te hicieron, sino por lo que Dios está haciendo en ti a través de esas experiencias. Cada herida es una oportunidad para que la luz de Dios brille más intensamente en tu vida. En 2 Corintios 4:8-9, Pablo lo dice de manera poderosa: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿No te conmueve pensar que a pesar de todo, aún estás aquí? Eso es un milagro en sí mismo. No porque seas invencible, sino porque tienes un propósito que trasciende las circunstancias. Tu historia no se define por el capítulo del dolor, sino por cómo permites que Dios escriba el final. Tal vez hoy sientas que estás en el medio de ese capítulo oscuro, pero recuerda, el autor de tu vida no ha terminado de escribir, y Él siempre tiene el poder de transformar la tragedia en testimonio. Ahora, te invito a hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué lección está tratando de enseñarte Dios a través de este dolor? A veces nos enfocamos tanto en el ¿por qué me pasó esto?, que olvidamos preguntar ¿para qué me pasó esto? La diferencia entre estas dos preguntas puede transformar tu perspectiva. Dios no permite el dolor sin un propósito redentor detrás. Romanos 8:28 nos lo asegura.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Imagina por un momento que todo lo que has vivido no fue en vano. Que cada lágrima, cada decepción, cada traición está siendo tejida en el tapiz de tu vida para crear algo hermoso, algo que aún no puedes ver por completo. A veces, desde nuestra perspectiva limitada, solo vemos hilos sueltos y nudos. Pero desde la perspectiva de Dios, se está formando una obra maestra. ¿No es eso motivo suficiente para mantener la esperanza viva? Quizás la sanación no llegue de la forma que esperas, pero llegará. Quizás las respuestas no se presenten de inmediato, pero vendrán. Y en ese proceso, descubrirás una fortaleza en ti que no sabías que existía. Hoy quiero dejarte con esta verdad. No importa cuán oscuro sea el valle que atravieses, la luz de Dios siempre es más fuerte. Salmo 23, 4. Lo declara con certeza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No estás solo, nunca lo has estado, y cada paso que das, incluso el más doloroso, te está llevando más cerca del propósito para el cual fuiste creado. Así que sigue adelante, con la frente en alto y el corazón lleno de esperanza, porque el mejor capítulo de tu vida aún está por escribirse. Y mientras reflexionas sobre estas verdades, quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si el dolor que estás enfrentando hoy fuera precisamente el instrumento que Dios está usando para abrirte los ojos a una realidad más profunda? A veces, cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, es cuando finalmente levantamos la vista hacia el cielo. Es como si el ruido de la vida tuviera que callarse para que podamos escuchar el susurro de Dios. En medio de ese silencio, en esos momentos de soledad y confusión, es cuando la voz de Dios puede resonar más fuerte. Él susurra en nuestra felicidad, pero grita en nuestro dolor. Job, un hombre que lo perdió todo, familia, salud, riquezas, entendió esta verdad de manera desgarradora. En Job 42:5 dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿No es impactante? Después de todo su sufrimiento, Job no solo conoció a Dios de una forma superficial, sino que lo vio de verdad, en su esencia más pura. Y quizás eso es lo que Dios está haciendo contigo ahora. Tal vez todo lo que pensabas que era estable está temblando, no para destruirte, sino para que finalmente te des cuenta de que tu verdadera seguridad nunca estuvo en las personas, en las circunstancias o en tus logros. Tu seguridad está en Él. Salmo 18:2 lo expresa de forma majestuosa. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, mi peña, en quien confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Pero sé que no es fácil. No quiero que pienses que estas palabras son simples consuelos vacíos. El dolor real duele, las lágrimas reales arden, las noches de insomnio parecen interminables, pero incluso allí, en esa oscuridad densa, hay una promesa inquebrantable. El llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. Salmo 30:5. Tal vez tu mañana aún no ha llegado, pero vendrá. Lo sé porque Dios es fiel. No porque yo lo diga, sino porque su palabra lo garantiza. Y la palabra de Dios nunca falla. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces, ¿qué haces mientras esperas ese mañana? Te aferras. Te aferras a la esperanza con uñas y dientes si es necesario. Te aferras a la promesa de que no estás solo. Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si tu corazón está roto, eso significa que Dios está más cerca de ti de lo que puedas imaginar. Y aquí hay algo más para reflexionar. ¿Y si el dolor que sientes no es solo para ti? ¿Y si en este mismo proceso Dios te está equipando para ser un faro para otros que caminarán por el mismo valle? En 2 Corintios 1:4,
Pablo escribe: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? No se trata solo de tu sanidad, se trata de cómo, una vez que sanes, tu historia se convertirá en el bálsamo para el corazón herido de otra persona. Tu testimonio será la prueba viviente de que Dios todavía sana, todavía restaura, todavía salva. Así que hoy, aunque sientas que tus fuerzas se están agotando, recuerda que no caminas solo. Cada paso que das, cada lágrima que derramas, está siendo visto por un Dios que te ama más de lo que puedes imaginar. Y Él no desperdicia nada. No desperdicia tu dolor, ni tu pérdida, ni tu confusión. Todo tiene un propósito. La pregunta es, ¿te atreves a confiar en Él incluso cuando no entiendes? ¿Te atreves a decir, como dijo Habacuc en medio de la desolación: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación? Habacuc 3:17-18. Si lo haces, descubrirás una paz que no depende de tus circunstancias, sino de la certeza de que Dios está contigo en cada paso del camino. Y esa, querido oyente, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. No te rindas, Dios aún está escribiendo tu historia y lo mejor está por venir. Y mientras continúas en este viaje, quiero que te detengas por un momento y pienses en todas esas veces que creíste que no podrías más. Recuerda esos momentos en los que el peso de la vida parecía insoportable, cuando las lágrimas eran tu único lenguaje y el silencio de Dios parecía ensordecedor. Sin embargo, aquí estás. A pesar de todo, sigues de pie. ¿No es eso una prueba de que nunca estuviste solo? Que, aunque no lo vieras, Dios estuvo allí, sosteniéndote en cada paso, en cada caída, en cada suspiro. El Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Imagínate eso por un momento. El Creador del universo cubriéndote con sus alas, protegiéndote con un amor tan vasto que las palabras humanas apenas pueden rozar su magnitud. No importa cuán grande sea la tormenta, debajo de esas alas hay paz, hay refugio, hay seguridad. Pero ¿qué pasa cuando sentimos que esa protección no está? Cuando las heridas parecen más profundas que la esperanza. Es en esos momentos cuando debemos recordar que la fe no siempre se trata de sentir, se trata de creer, incluso cuando no hay evidencia visible. Hebreos 11:1 lo explica de forma contundente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Eso es lo que nos sostiene. No es fácil, lo sé. A veces la oscuridad parece más real que la luz, pero la oscuridad no es más que la ausencia de luz. Y aunque una habitación haya estado sumida en la oscuridad durante años, basta una sola chispa para disiparla. ¿Y sabes qué es esa chispa? Es la esperanza. Es la promesa de Dios que nunca se apaga, incluso cuando nuestros corazones están agotados. Recuerda la historia de Daniel en el foso de los leones. ¿Puedes imaginar el miedo que sintió al ser arrojado allí, rodeado de bestias hambrientas? Sin embargo, Daniel no estaba solo. Dios cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. Y así como lo hizo con Daniel, también puedes cerrar las bocas de tus propios leones. El miedo, la ansiedad, la desesperanza. Puede que estés rodeado de problemas, pero no estás solo en medio de ellos. A veces, Dios no calma la tormenta de inmediato. A veces, decide calmar al hijo en medio de la tormenta. Tal vez estás esperando que el mar se calme, pero lo que Dios quiere es que descubras que puedes caminar sobre él. Pedro lo hizo. En Mateo 14:29, Jesús le dijo: ven. Y Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando quitó la vista del maestro y se enfocó en el viento, comenzó a hundirse. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Miramos nuestras circunstancias y el miedo nos consume. Pero incluso entonces, cuando Pedro gritó: Señor, sálvame, Jesús extendió su mano y lo sostuvo. Esa mano sigue extendida hoy. No importa cuán profundo sientas que estás cayendo, su brazo es lo suficientemente largo para alcanzarte.
Isaías 59, 1 nos lo asegura. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y es que Dios no se ha olvidado de ti. Cada lágrima que has derramado, Él la ha contado. Salmo 56, 8 dice: Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? No hay dolor que pase desapercibido para Él. No hay suspiro que no escuche. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que no solo ve tu dolor, sino que también tiene un propósito para Él. Romanos 8:28 nos recuerda: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas cosas o las cosas buenas, dice todas las cosas, incluso las que duelen, incluso las que no entendemos. A veces, el proceso de Dios para fortalecernos se siente como una poda. Duele, sí, pero ¿sabes por qué se poda una planta? Para que dé más fruto. Juan 15:2 lo explica: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Tal vez estás en esa etapa. Tal vez sientes que estás perdiendo cosas, que el proceso te está desgastando. Pero lo que parece una pérdida en manos de Dios es preparación. Está quitando lo que no necesitas para darte lo que realmente importa. No estás solo, nunca lo estuviste. Dios está en cada detalle, en cada susurro del viento, en cada latido de tu corazón. Solo necesitas detenerte y escuchar. Y cuando lo hagas, cuando te des cuenta de que su presencia ha estado allí todo el tiempo, algo cambiará en ti. No desaparecerán los problemas, pero tendrás la certeza de que no los enfrentas solo. Así que hoy, aunque sientas que tu fe es pequeña, recuerda que incluso una fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas. Mateo 17:20. No es el tamaño de tu fe lo que importa, sino en quién la has puesto. Y si la has puesto en el Dios que creó el universo, entonces estás en el lugar correcto. Porque Él es fiel, siempre lo ha sido y siempre lo será.